Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana, con los buenos deseos en el corazón para ustedes y cada una de sus familias, en este momento de gracia que el Señor nos permite cada mañana para tocar muchos escenarios de la vida, acompañados de la palabra, acompañados de la mano sobre todo del Espíritu Santo, que es el que esclarece la verdad en los corazones, y también a partir de la experiencia de un hombre que vivió en profundidad y de una manera profundamente humana su fe y su adhesión a Cristo, como lo fue Agustín de Hipona, este gran padre de la Iglesia Occidental Católica, pero digo yo, más allá de ser padre de la Iglesia Occidental Católica, autoridad para la Iglesia Occidental Católica, es un hombre que pertenece al universo de la cultura humana, y que es leído en todos los escenarios, no solamente cristianos católicos, sino en muchos escenarios, ¿no? Bueno, esta semilla del día de hoy tiene mucho que ver con los modos en que proponemos las manifestaciones de nuestra fe cristiana. Y Agustín, en esta carta 36, va a responder algunos interrogantes interesantes y nos va a dar algunas pistas de cómo entender que muchas veces los modos en que expresamos la fe son diferentes, pero hay algo que se mantiene indestructible, que es la unidad en aquel que la hace, que es Cristo. Entonces, esto tiene que quedar como muy claro para nosotros en este momento, ¿no? Entonces, vamos a escuchar este texto que yo estoy seguro que cuando llegue al oído y llegue a nuestro corazón, inmediatamente vamos a tejer situaciones y momentos en los que nos vamos a ver involucrados en él, porque todos hemos participado y todos nos hemos interrogado acerca de cómo varían ciertas cosas en ciertos lugares, ¿no? Entonces el texto dice de la siguiente manera. Agustín responde: todo aquello que no es contra la fe ni las buenas costumbres y contribuye a mejorar la vida, no debemos combatirlo donde quiera que lo veamos establecido. Es más, debemos alabarlo y asumirlo. En cuestiones no esenciales, esto es bien interesante, en cuestiones no esenciales, entiendo que más conveniente es desatar que mantener la traba. Entonces, bien interesante esto. Vamos a ver un poco el comentario patrístico al texto y algunas aplicaciones que seguramente nos van a ayudar a vivir de una manera más tranquila y pacífica nuestra interrelación cristiana. Aparece acá un texto en que Agustín aparece en una posición abierta, muy interesante, en la que al ver lo bueno e intentar discernir lo que contribuye, lo que es conveniente, lo que es oportuno para el crecimiento de la fe, y hay que aceptarlo de buen agrado donde quiera que esté. Agustín entiende que hay muchas cosas que son muy buenas, que se vienen proponiendo, que se entienden para el bien de la comunidad, para el crecimiento de la fe, y eso que es bueno hay que mantenerlo, hay que promoverlo, ¿no? Donde quiera que esté, dice Agustín. Es una posición muy tranquila y sabia esta de Agustín, que siempre lo vemos para su tiempo ubicado en contextos a veces muy polémicos. Démonos cuenta que Agustín está en la polémica donatista, en la polémica antimaniquea, en escenarios de debates, en ocasiones muy, pero muy, muy complejos y de gran tensión. Entonces Agustín está hablando aquí de una actitud de apertura bien interesante, ¿no? Ahora, es clave ver esto que Agustín dice hoy en un clima de tensión.
hay una tensión presente, ¿no? La bondad de Dios se manifiesta de múltiples maneras, que donde está lo que esté y lo que sea bueno, hay que asumirlo, hay que alabarlo y hay que aceptarlo y hay que entenderlo. Hay que entender todo lo que es bueno y positivo para el crecimiento de la fe y de la comunidad cristiana. No podemos rechazarlo simplemente porque aquí no se ha hecho así o porque allá no se ha hecho así, sino que tenemos que ir a conectarnos en lo fundamental. ¿Cuál es la única condición que pone Agustín? Que no vaya contra la fe y las costumbres, ¿no? Es una prescripción muy pastoral, muy sencilla y muy sabia para conducirnos en la vida práctica de la fe. O sea, los que hemos tenido de pronto la posibilidad, incluso aquí viviendo en los Estados Unidos o en otra parte en Europa, que llegamos y encontramos que hay cosas diferentes, que hay expresiones diferentes de la fe litúrgica, la vamos a ver a continuación, a veces nos sentimos un poco como desconcertados, ¿no? Los niños dicen, no, hay cosas que son muy buenas y que simplemente que todo lo que es bueno hay que asumirlo, y hay que asumirlo como positivo, y hay que asumirlo todavía más como un signo del Espíritu Santo, ¿no? Ahora bien, la Iglesia, tenemos que decirlo que desde sus inicios ha conocido brotes de división, ¿no? La más lamentable surgió dentro de ella misma. Por eso, después de tantas agresiones, incomprensiones, la misma Iglesia busca un camino de unidad de los cristianos. Se plantea el tema, hay una división interna dentro de la comunidad cristiana, hay una división interna por motivos históricos concretos, y muchos de ellos seguramente obedecen a malos momentos y malos modos de manifestar la vida cristiana, está claro. Surge entonces como producto del Concilio Vaticano II, sí los invito a que lo lean, que me parece un tema muy interesante, un gran documento que se llama la Unitatis Redintegratio, ¿no? Que es la promoción de la unidad de los cristianos. Ahora bien, ¿qué plantea este documento? Para que lo vamos entendiendo. Promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos es uno de los fines principales que se ha propuesto el Vaticano II, puesto que única es la Iglesia fundada por Cristo, aun cuando son muchas las comuniones cristianas que se presentan a los hombres como herencia de Jesucristo. Única es la fe en el Señor Jesucristo y múltiples las comuniones cristianas como herencia de Jesucristo, ¿no? Cristo, antes de ofrecerse a sí mismo en el ara de la cruz, nos dice el documento, como víctima inmaculada, oró al Padre por los creyentes diciendo, esto es bien interesante, que todos sean uno como tu Padre estás en mí y yo en ti, para que también ellos sean en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. O sea, la primera oración o de las primeras oraciones que tuvo Cristo era orar por la unidad de las cosas, y luego lo vamos a ver en otro escenario, difíciles de mantener. La unidad está permanentemente amenazada por muchas divisiones externas, pero divisiones que nacen también de la vida interna de las personas, de las familias o de las comunidades, ¿no? Ahora bien, sigamos en esta misma línea que se viene proponiendo dentro del escenario de diferentes confesiones cristianas. Me voy a ubicar para luego ir a cosas más particulares. El 25 de enero del 59, el llamado Papa Bueno, el Papa Juan XXIII, anunciaba su intención de iniciar un concilio para buscar que la Iglesia Católica pudiera dialogar con la gente de su tiempo, que la gente dialogara, que la Iglesia dialogara, entrar en diálogo con las que eran diferentes, ¿no? Ahora bien, el Papa resumía lo que esperaba de ese concilio con esta expresión. Hay una expresión bien interesante del Papa Juan XXIII que le podíamos incluso sacar mucho jugo. Decía el Papa,
abramos las ventanas de la iglesia. Quiero abrir ampliamente las ventanas de la iglesia con la finalidad de que podamos ver lo que pasa al exterior y que el mundo pueda ver lo que pasa al interior de la iglesia. Se trataba de buscar un ayornamiento, una actualización de la iglesia, es decir, la puesta al día o actualización de la Iglesia Católica con relación a la situación que vivía el mundo. La iglesia estaba allí, pero la iglesia estaba alejada de este mundo, de muchos cambios, de muchas situaciones, y había muchas divisiones. Y dentro de los cristianos había una gran división. Entonces había que buscar un camino de unidad dentro de los que creemos y creía y creemos en Cristo, ¿no? El Papa, al emplear esta metáfora de la iglesia como casa que tiene ventanas, es bien interesante esto, nos está indicando que la iglesia a mediados del siglo XX tenía sus ventanas cerradas. Es una actitud común entre los seres humanos, una actitud cerrada. Cerrada, es decir, estaba incomunicada con el mundo, como nos pasa a veces a nosotros. Actitudes cerradas, incomunicados entre nosotros, ¿no? Unas cosas eran las que pasaban dentro de la iglesia, adintra, otras las que pasaban fuera, a destra de la iglesia. Esto es bien interesante. Una unidad de cristianos que tiene como centro de gravitación a Cristo, que en medio de las diferencias en los modos de expresión tenemos que ir caminando. Es un llamado de alguna manera, como lo expresa Marco, a salir un poco del dogmatismo, de la inflexibilidad. Ha sido una tentación permanente no solo en el cristianismo, el sobreponer lo propio e imponerlo y no reconocer que se puede mantener la unidad en la diversidad de las prácticas, que podemos mantener una unidad en diversidad de prácticas. De hecho, esto lo muestran muchos escenarios de la iglesia. La intolerancia se ha vivido en la iglesia. El siglo IV fue considerado un siglo de intolerancia, donde se ha querido sobreponer absolutamente todo a las manifestaciones de la cultura, de las culturas del tiempo, ¿no? Uniformar todos en una sola cultura, ¿no? Entonces, buscar más lo que nos une que lo que nos separa siempre ha sido una meta. Aceptar que las costumbres que derivan de las diferentes culturas influyen en los modos de manifestarlas es algo muy importante. Yo comento, por ejemplo, una experiencia acá. Por ejemplo, aquí en el matrimonio con los mexicanos, ellos tienen la costumbre de unos lazos, ¿no? Los lazos que unen a los contrayentes, ¿no? Desde el lazo mexicano, eso es una tradición dentro del rito del matrimonio, y utilizan unas velas, primero dos y luego queda una, dos en cuanto que somos dos y luego quedamos en uno, en fin, y tienen una serie de particulares que derivan de su experiencia propia, de su cultura propia, que es bien interesante, que no es malo, que simplemente es diferente, y que cuando al llegar aquí tocaba asumirlo, y a veces cuesta trabajo, pero hay que aceptar que hay grandes riquezas que provienen de la diferencia y que no podemos descartarlas porque sí. Por ejemplo, los catecúmenos, los modos de celebración de los catecúmenos a veces tienen el momento de la paz al comienzo, el cómo tienen cierto orden litúrgico, digamos, el tema de los protestantes, el tema de las iglesias ortodoxas orientales o las ortodoxas griegas, en fin, todo este tipo de modos de expresión que son diferentes, hablan de una gran diversidad en la unidad del mismo Cristo y que nos enriquece a todos, y que en vez de estar peleando, como dice Susana, peleando, discutiendo, agrediéndonos, acabando de lesionar lo que debe mantenerse unido, que es la unidad en Cristo, muchas veces, pues como iglesia, hemos fallado y hemos tenido actitudes intolerantes, ¿no? El hecho de que las cosas sean diferentes no quiere decir que estén contra la fe y su doctrina y las costumbres, no. Son diferentes simplemente. Miren, yo recuerdo hace años, cuando estudié allá en Roma, hicimos un retiro y era una comunidad donde éramos 60 de diferentes partes del mundo. Todos católicos, pero todos con su equipaje cultural
diferente. Y yo recuerdo que estábamos en un retiro y había un hermano hindú que en el momento de hacer la hora de como en las 2 horas o 3 horas de desierto que teníamos, él estaba sentado en su posición de meditación oriental hindú. Y a mí me maravilló que él estuvo 3 horas sin mover absolutamente nada y con una posición absolutamente uniforme de su cuerpo. Y yo estaba inquieto de cosas. O sea, cómo muchas cosas de los otros nos sirven a nosotros para ser mejores. Eso es una cuestión externa, simplemente técnicas de meditación. Eso me decía el hermano Juan, son técnicas de meditación que nada tienen que ver con los contenidos doctrinales o dogmáticos que tenemos. No, para nada. Simplemente me ayuda a tener una mayor concentración, técnicas para una mayor concentración que no tienen que ver ni con lo filosófico ni con lo teológico, sino que tienen que ver con una posición del cuerpo. Entonces, es decir, ¿qué de bueno y de rescatable tienen las otras cosas? Ahora, ha cambiado incluso también el lenguaje. Primero había lenguajes agresivos. Por ejemplo, en la iglesia se hablaba, antes del Concilio Vaticano II se hablaba de los pérfidos judíos. Antes del Vaticano II se hablaba en una expresión que denotaba exclusión. Extra ecclesia nulla salus, fuera de la iglesia no hay salvación. Había muchas expresiones que hablaban de intolerancia y de incapacidad para el diálogo. Afortunadamente hoy podemos encontrarnos de una manera diferente entre diferentes credos. De hecho, el San Juan Pablo II, todos los primeros de año se reunían todos los grandes líderes mundiales religiosos a orar juntos, cada uno desde su estructura, por lo que tenían de común, por la justicia, por la paz, por los grandes temas en los que debíamos estar unidos, más allá de las diferencias religiosas o doctrinales. Líderes religiosos de las grandes religiones del mundo se situaban en el contexto de unidad en lo fundamental. En los cristianos es Cristo, en el contexto de las grandes religiones, cómo cada uno puede aportar a la paz y a la justicia y a una mejor calidad de mundo, las grandes religiones. Entonces no nos asustan las diferencias. Las cosas pueden cambiar, las cosas pueden ser diferentes, las cosas no necesariamente tienen que quedar tal cual. Hay cosas que es necesario cambiar, las otras que se pueden mantener. Pero lo que es necesario cambiar para el progreso y desarrollo de las comunidades hay que hacerlo. Y una de esas es no ver como amenaza lo diferente. Tratar de ver lo que de bueno, noble y positivo tiene, integrarlo positivamente a nuestra fe. Cada uno debe vivenciar lo propio de una manera positiva y coherente. Esa es la única cosa. De lo contrario, mire, aquí estamos llamados a vivir una unidad. Y la unidad en Cristo es oremos los unos por los otros. Miren, finalizo con un texto bien interesante de Lucas 9, 49, 50. Hemos visto echando demonios a uno en tu nombre y se lo hemos impedido. El Señor dice, no se lo impidan, que el que está con nosotros no está contra nosotros. Jesús mismo decía, hay diferentes. En otro escenario de Juan va a decir, hay otras ovejas que no pertenecen a este redil que también hacen parte de mi propuesta, del anuncio del reino. O sea, todos los que están diferentes. De hecho, hoy en el mundo cristiano, tanto en las iglesias como en las comunidades cristianas, que eso es interesante decir, ya no se utiliza la palabra secta, que era excluyente y agresiva. Hoy se habla en el mundo católico, se habla de comunidades cristianas no católicas, de iglesias cristianas no católicas, para marcar esa diferencia en lo específico de la manifestación de cada una. Esto es bien interesante, pero ya hoy se admite un bautismo. O sea, en ninguna comunidad cristiana y en ninguna iglesia cristiana unida en Cristo, independientemente de su apellido católico, protestante, lo que sea, se repite el bautismo. El bautismo es uno. El bautismo es uno, que es trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este no se puede repetir, no se repite.
sería una redundancia. Entonces hoy en la unidad de los cristianos está muy claro esto. No hay que repetir el bautismo, no se hace el bautismo. El bautismo es uno, imprime carácter y está hecho en nombre de la Trinidad, no se repite. Pero en las demás costumbres y cosas en que nosotros hemos venido creciendo, hombre, vivamos cristianamente. Tenemos defectos, tenemos debilidades, no somos perfectos. Vivir cristianamente es dejar que Cristo habite en nosotros y nos haga cada día mejores. Es no pararnos tanto en las diferencias como en lo que nos une, ¿no? Entonces pidámosle pues a Dios por la unidad de todos los cristianos. Un saludo a Rocío Hernández, a Melissa Mejía, a Jady Ortiz, a Socorrito, a Edith Moreno, a los amigos y la comunidad agustiniana de Colombia, a la emisora Mariana, en fin, a todos los que siguen y acompañan esta reflexión, que siempre espero que en el nombre del Señor sea de buenos frutos para el crecimiento de nuestra vida cristiana. Les espero entonces en la Eucaristía a las 3 de la tarde hora de Filadelfia, 2 de la tarde hora de Colombia. Y bueno, espero pues que sigamos avanzando en esta unidad en Cristo, que es la que nos conforma, que es la que nos debe hacer unir cada vez más. Saludito también a Miriam Clemencia, saludos a Andreita, a toda esta familia Anzola, a todas las personas que se comunican allí. Yo les deseo un muy feliz día y abundancia de bendiciones.